2 meses, Norberto nos compartió un tema que me pareció muy interesante en Temisco, en Acatlipa, y me gustó tanto el tema. No es exactamente lo que voy a compartirles, pero me animó a estudiar más ese pasaje de la Biblia, el que mencionó, que es algunos versículos del capítulo 10 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. La clase se llama así: muchas preguntas, una sola respuesta. Y justamente está basada en Marcos 10, los versículos 10 al 27, que me gustaría que leamos todos juntos. Por favor, acompáñenme. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias. Marcos 10. Amén. Dice así: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Para qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Es un gran pasaje de la Biblia. Cuando me puse a estudiarlo y reestudiarlo, antes de hacer ninguna anotación siquiera, terminé pidiéndole a Dios, porque hay preguntas todavía en mi cabeza. Todavía hay situaciones que quisiera encontrar respuestas y las he buscado en lugares equivocados. Así que terminé pidiéndole a Dios, o más bien haciéndole algunas preguntas. ¿Qué es el propósito, sinceramente, de esta clase? Primer cosa que aprendemos de este pasaje, de esta historia, es todos tenemos preguntas que hacer. Todos tenemos preguntas. Dice que este joven rico se acercó a Jesús, o este hombre rico se acercó a Jesús para hacerle una pregunta. Y alguien podría decir, ¿y qué preguntas podría tener alguien así? ¿Verdad? Todos tenemos preguntas. Todos. Como dice ahí, la gente pobre, la gente rica, los que son profesionistas, las amas de casa, los electricistas, los empleados, los constructores, los que tienen su negocio propio, los casados, los solteros, los jóvenes, los viejitos. Todos tenemos preguntas. A veces no las hacemos, pero en realidad todos tenemos algunas cosas que preguntar.
porque necesitamos respuestas. Algunos las buscamos pronto, pero otros nos quedamos con esas dudas toda la vida y nos acostumbramos a vivir con ellas. O aceptamos el que no tengamos respuestas. Bueno, no hay respuesta para eso. Y nos quedamos. ¿Qué preguntas puede tener alguien que se ve que todo lo sabe, que todo lo tiene? Yo los veo a todos ustedes. Y ni sé sus vidas. De algunos quizás un poquito porque me lo han platicado, de otros no sé absolutamente nada. Pero todos los que están aquí, todos, tienen algo que preguntarle a Dios. Todos tienen algunas dudas acerca de su futuro, acerca de su vida, porque todos tenemos preguntas. Ahora, el punto importante es que ¿dónde buscamos esas respuestas? Afortunadamente el joven fue al lugar perfecto, al lugar correcto buscar esas respuestas. ¿Dónde las buscamos nosotros? Algunos las buscamos ahí, ¿no? Es más, a veces ni las buscamos, solo nos dedicamos a esto. Yo, cuando era niño, un día de repente mi mamá se fue y estuvo una semana fuera de la casa. Nunca hemos sido, mis padres nos dieron una educación muy básica y también una vida muy básica. No soy de una familia de dinero, nunca lo he sido. Pero después de una semana regresó mi mamá y regresó con 5 niños, 5 chamaquitos. Yo tendría en ese entonces unos 8 años, 8 o 9 años. Y el mayor de esos muchachos tenía apenas 1 año más que yo. Y todos los demás se llevaban con 1 año de diferencia. Entonces eran 9, 8, 7, 6 y 5 años. Los 5 eran hermanitos. Resulta que esos 5 niños eran hijos de mi tía. En el momento yo no entendí mucho, pero después me explicaron. Una de mis tías había tenido muchos problemas con su marido, con su esposo, a tal grado que la relación era insostenible. Había maltrato, había violencia, había infidelidad, todo lo peor que puedes imaginar. Entonces, ella terminó una noche dejando a su marido y se llevó a sus 5 hijos, pero se los llevó a vivir a otro estado de la República, muy lejos. Pero la situación era tan difícil para mi tía que mi mamá le propuso ayuda. Yo te puedo ayudar. Y entonces dijo, yo te ayudo con tus hijos. Vente a vivir a mi casa. Aquí no pagas renta, no pagas comida ni nada. Busca trabajo. Y mientras eso lo logras y puedes acomodarte, pues yo los cuido de ustedes. Imagínense, nosotros éramos pobres. Y 5 niños más. Primero llegaron los 5 y después, unos meses después, llegó su mamá. Y nosotros éramos 4 en la familia. Bueno, éramos 6, mi papá, mi mamá y 4 hijos. Y 5 más que llegan eran extremadamente pobres, mis sobrinos. Muy pobres y sufrieron. Todos sufrimos en la vida, pero hay gente que yo creo que sufre más que otros. Yo pensé, yo no voy a pasar esa situación cuando crezca. Y mi mentalidad fue, me voy a preparar. Nunca me voy a salir de la escuela. Voy a ser el mejor estudiante. Porque si yo logro tener todos los conocimientos que me imparten las escuelas, yo no voy a estar sufriendo como mi tía, ni como sus hijos, que eran mis primos. Ahora, ese fue mi pensamiento en ese entonces. Y la verdad lo mantuve por muchos años. No digo que el conocimiento sea malo, pero no lo es todo, queridos amigos. El conocimiento, por mucho que lo tengamos, no hace que las familias se mantengan unidas. El conocimiento no hace que una pareja se mantenga unida. No hace que haya divisiones entre los hermanos, odios, pleitos.
Los hay. Hoy en día, algunos de esos primos míos están sufriendo todavía. Porque la solución realmente no está en lo que uno pueda conocer, en el conocimiento académico que den. En las riquezas, pues tampoco, ¿no? No hay mucho que decir de esto. Todos sabemos perfectamente que medio mundo, todo el mundo, busca la felicidad en las riquezas. Pero yo lo he entendido claramente. Lo dice la Biblia: base con que tengas que comer y con qué vestirte, y puedes ser feliz. El problema es que cuando alguien cree que la riqueza es lo que le va a dar la felicidad o va a resolver todas sus cuestiones, pues falla, ¿no? En la religión también. Bueno, es que hay mucha gente busca también respuesta. En las iglesias busca en la gente de la iglesia encontrar las respuestas a sus preguntas. Por eso hay muchas iglesias, porque hay muchas preguntas de la gente. Y en los amigos también. Es una fuente también muy visitada, ¿no?, por muchos. Encontrar las respuestas en los amigos. Siempre es bueno tener amigos, amigos con quien podamos abrir nuestro corazón, con quien podemos expresar nuestras confusiones, nuestras inseguridades, tristezas. Pero realmente los amigos tendrán las respuestas a nosotros, no siempre. Y muchas de ellas, las más importantes, no las tienen o no las tenemos si es que somos amigos. Este es el lugar correcto. El joven atinó porque fue al lugar y con la persona indicada. ¿A dónde uno va a buscar las respuestas? A donde esté Jesús. Ahí. Donde esté Jesús, ahí hay una buena respuesta. Pero si vas a un lugar donde cantan muy bonito las alabanzas, donde todos se abrazan, pero no está Jesús ahí, no va a servir de nada. Donde vas con una persona que parece que es tan amable, tan amigable, pero no está Jesús ahí, de nada va a servir. Las respuestas deben de encontrarse en el lugar y con la persona correcta, que es Jesús. Ahora, ¿cuáles son nuestras preguntas? Podemos tener preguntas buenas y sinceras, ¿no? Por ejemplo, este hombre preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Parece que tenía una buena pregunta para Jesús. Algunos de nosotros luego hacemos unas preguntas que nada que ver, ¿no? ¿Y por qué salieron negritos algunos y Adán y Eva eran güeros? ¿Qué pregunta, no? Hagamos buenas preguntas. Decía mi maestro: oigan, hagan buenas preguntas, ¿no? ¿Por qué me dio esta enfermedad en mi hígado? Dios es injusto. ¿Por qué, si Dios es bueno, me permitió eso? Sí, pero has tomado años alcohol. No hagas esas preguntas, por favor. ¿Por qué estoy sufriendo en mi matrimonio? Pero ¿cómo eres? Algunos tenemos que pensar un poquito antes, ¿verdad?, de hacer algunas preguntas. Pero parece que este hombre tenía una buena pregunta. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él sabía que la muerte iba a llegar a su vida y que tenía algo más. Y dijo: quiero encontrar una respuesta. ¿Algunas veces ustedes se han preguntado eso acerca de la vida eterna? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Saben? Yo les confieso que algunas veces me he puesto a pensar en la eternidad y termino casi con dolor de cabeza. No entiendo mucho el concepto de la eternidad. Es difícil entenderlo, ¿no? Pero, ¿te has preguntado tú eso? ¿Has pensado, bueno, qué onda? ¿Me voy a morir y luego qué? Cierra tus ojos. Eso va a pasar cuando te mueras. Vas a ver todo negro. Pero, ¿qué va a pasar después de la muerte, no? ¿Habrá algo más después de esto? Nadie, ningún ser humano te va a asegurar: yo vi esto. Bueno, hay quienes lo hacen, pero francamente yo ni les creo tanto de eso, ¿verdad? Pero bueno, yo soy medio escéptico, pero sí sé una cosa: Jesús lo aseguró. Y va a haber una vida eterna. Sí. Y la gente se muere muy rápido, algunos mucho más rápido de lo que esperamos. Pero, ¿tienes una buena pregunta de esas para Jesús?